de la salvación. Comenzamos con una introducción que yo quise escribirla porque creo que es necesario, es bueno tener en cuenta esto que, como dice aquí Martin Lloyd Jones dijo con relación a la seguridad de la salvación, que esta se ha de ver en las siguientes dimensiones. Y el punto que de Martin Lloyd Jones es que la seguridad de la salvación es como una moneda, ¿no?, que tiene, como toda moneda, dos caras, ¿no? Y que si vemos una, vamos a ver solamente la mitad de la moneda, por así decir, que se ha de ver entonces, que se debe ver las dos caras de las monedas, o las dos dimensiones, ¿no?, con relación a la seguridad de la salvación. Número uno, que esa se debe de ver objetivamente. ¿Y qué quiso él decir con esto? Bueno, o sea, objetivamente, que seguridad, fe o confianza, ¿no?, en las declaraciones objetivas de la salvación, que estas son verdades que la Biblia dice de Cristo Jesús. ¿Cuáles son estas verdades que la Biblia enseña acerca de Cristo Jesús y que son las verdades objetivas, ¿no? Bueno, que Él, o sea, que Cristo es Dios en carne, que Dios se hizo carne, ¿no? Que Cristo es Dios en carne, que murió en la cruz tomando nuestros pecados, que Dios le levantó de los muertos, tercero. Cuarto, que por la obra de la cruz Dios fue totalmente propiciado o propicio, o sea, y entre comillas la explicación de propicio, ¿no?, o propiciación, satisfacción absoluta de su justicia, de todo lo que Él demanda, ¿no? Todas las demandas justas de la ley de Dios, ¿no? La muerte del Señor Jesucristo trajo satisfacción, trajo propiciación, satisfacción absoluta a todas las demandas de la santa ley de Dios. Pero no solamente allí. Quinto, que resucitó. Y último, y que vive para salvarnos perpetuamente. Y que vive para salvarnos perpetuamente, como estamos estudiando con los jóvenes, ¿no?, en el libro de los Hebreos, ¿no?, que el Señor Jesucristo es un sumo sacerdote, y como sumo sacerdote, ¿no?, Él vive para siempre, ¿no? Después de haber ofrecido el perfecto sacrificio de sí mismo, entró al tabernáculo celestial, al tabernáculo verdadero, y allí presentó su sangre, su cuerpo, como un sacrificio, como el sacrificio perfecto, ¿no? Y esto le puso fin a los sacrificios antiguotestamentarios, ¿no? Y él termina y dice, y esa es la base de nuestra perseverancia. ¿Qué quiere decir perseverancia? Ajá. En este caso específicamente, mantenerse firme ¿en qué? En la salvación. Mantenerse firme en la salvación, ¿no? De diferentes formas, pero resumida de cuenta, mantenerse salvo. Perseverar es, ¿no?, que Dios me va a mantener salvo hoy, mañana, pasado, el año que viene y así sucesivamente. Eso es perseverancia. Ahora bien, ¿qué ustedes creen que Martin Lloyd Jones quiso decir cuando dijo, y esta es la base de nuestra perseverancia? ¿Cuál es esta? Otra persona que no habló. ¿Qué es esta? Alguien que me responda de este lado. ¿Cuál es la base de nuestra perseveración? A la 1, a la 2, a la 3. Lo vendo a este lado, porque no quiero abusar del... ¿Perdón? Uno a la vez, porque si no, yo no lo entiendo, y si yo no lo entiendo, puede ser que usted no lo entienda. ¿Cuál es esta? El sacrificio en Cristo, ok. La fe, ok. Está hablando de la seguridad de la salvación. Sí, está hablando de la perseverancia. ¿Cuál es la base de la perseverancia? Alguien dijo el sacrificio de Cristo, alguien dijo la fe. La total provisación. Miren, en cierta forma es cierto, pero eso no es lo que Martin Lloyd Jones se refiere.
La base de nuestra perseverancia es que Él resucitó y vive. Es la intercesión del Señor Jesucristo, la base de nuestra intercesión. Yo vivo porque Él vive. Vamos a ver, y es muy importante, es extremadamente importante que la base de mi perseverancia y de su perseverancia no está basada, valga la redundancia, en tu fe, ni en tu arrepentimiento, ni en nada en ti, ni en mí, sino en Él y en su obra infinita, ¿no? De otra manera, hermanos, de cierta forma estaríamos dependiendo o confiando para perseverar en la salvación en nosotros mismos. Y eso es un no. Segundo, que se debe ver subjetivamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto significa que nuestros pecados han sido perdonados, que estamos unidos a Cristo, que vamos al cielo. Y es esta segunda dimensión que veremos a continuación. Entonces allí tienen el bosquejo, ¿no? El estudio, la prédica. Número 1, vamos a ver razones para este estudio, razones para lo cual yo quiero compartir este estudio, para hacer este estudio. Y lo que ustedes van a hacer es, por supuesto, ustedes ven que letra A, letra B, letra C, bajo cada punto hay un espacio. Ese espacio es para que ustedes tomen, por ejemplo, primordialmente, ¿no?, los versículos y alguna pequeña nota que ustedes de aclaración que ustedes quieran poner allí. ¿Entendieron? ¿Ah? Sí, ok. Entonces, razones por este estudio. La primera razón, ¿no?, es la realidad del engaño, la realidad del engaño. ¿Qué yo me refiero con ello? Bueno, que las escrituras, las escrituras enseñan que hay personas que están engañadas. Que hay personas que están engañadas. ¿Qué quiere decir eso? Que creen ser salvos, pero no lo son. La realidad del engaño, por la realidad del engaño. Porque las escrituras enseñan que hay personas que creen que son salvos, que creen que van al cielo, pero en realidad no lo son. Ejemplos, muchos ejemplos. Primer ejemplo, y escriba el versículo. Juan 8, 30 al 32. Aquí vamos a leer más de esos dos versículos. Pero venga conmigo entonces. Usted va a escribir allí Juan 8, 30 al 32 y también Mateo 7 al 22. Esos son los dos versículos que va a escribir allí. Y después de allí alguna nota que usted desee. Pero vamos primero a Juan 8. Sí, versículo 32. ¿Estamos? Versículo 30, perdón, ¿están? ¿Sí? Ok. Escucho páginas todavía, pero bueno. Juan 8, versículo 30. Hablando Él, o sea, Jesucristo, estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. Dicho sea de paso, otro ejemplo es la parábola del sembrador. La persona que escuchan el Evangelio y la Biblia dice que creen. Pero después pasa algo, vamos a ver, ¿no? Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, oigan, a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Usted vio el contraste? A la persona que, entre comillas, habían creído en Él, el Señor Jesucristo les responde: si ustedes permanecieren en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿no? Seréis verdaderamente mis discípulos, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ellos le contestaron, a Jesús, de cierto, dice, nosotros somos linaje o hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Que depende cómo se tome este versículo o lo que ellos acaban de decir, es una de las mentiras más grandes de ellos, o
porque ellos siempre fueron esclavos de alguien. Si usted estudia la historia, incluso en esta parte de la historia, ellos eran esclavos, se podría decir, del imperio romano, pero ellos siempre fueron esclavos, ¿no? O estuvieron bajo el yugo de un imperio, ¿no? Así que, pero anyway, Jesús le dice, el que hace pecado, esclavo del pecado es. O sea, que él se refería a la esclavitud espiritual, ¿no? Y entonces, fíjense lo que ellos dicen. Sé que vosotros sois descendientes, 37, sé que vosotros sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque mis palabras no hayan cabida en vosotros, ¿no? Permítame explicarle qué él quiso decir con mis palabras no hayan cabida en vosotros. Literalmente lo que él está diciendo es que mis palabras no son la autoridad en sus vidas. Mi palabra, dice el Señor Jesucristo, a ellos, a estos discípulos, ¿no? A estas personas que habían dicho creer en Él, pero en realidad no eran verdaderos discípulos, Él dice, ¿saben cómo yo sé que ustedes no son verdaderamente mis discípulos? Porque mis palabras no son la máxima autoridad en mi vida. Mis palabras no, es como literalmente la idea aquí hebrea, es que las palabras de Cristo Jesús deberían ser como una corriente de agua tan fuerte que va haciendo un camino. Pero la idea de este concepto, ellos entendían que eran que las palabras de Cristo Jesús, en este caso, tenían que moldear la forma de pensar, la forma de creer, la forma de vivir. No, era tener, en otra palabra, la palabra de Cristo como máxima autoridad en mi vida. La palabra de Cristo define lo que yo pienso, lo que yo creo, cómo yo hablo, cómo yo actúo. Y dice Cristo, mis palabras no son la máxima autoridad en sus vidas, no tienen libre correr en sus vidas, ¿no? Para el final del capítulo, miren lo que le va a decir. Que ellos procuraban incluso matarle. Bueno, literalmente, el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, ¿no? O sea, que esto sucedió en el templo. En el templo Jesús lo confronta. En el templo mismo Jesús lo confronta y Jesús le dice a ellos que decían que creían en Cristo, ¿no? Y decía, si ustedes no permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y se ofendieron de forma tal, porque Jesús le dijo, ustedes son hijos del diablo y los deseos del diablo, la voluntad del diablo queréis hacer, porque procuráis matarme y ustedes están haciendo la obra de Satanás, porque él es un asesino desde el principio y ustedes se están portando de la misma forma que él. Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Lean el capítulo 8 completo. Y a ese tiempo, ya para eso, ya ellos, la furia fue tal que ellos querían matarlo, ¿no? Querían matarlo y tomaron piedra para matarle, pero él se escapó. Entonces, por la realidad del engaño, porque hay personas que se creen salvos, pero no lo son. En este caso, ¿cuál es la evidencia que Cristo da en lo que acabamos de leer? ¿Por qué ellos no eran salvos? ¿Cuál es la suprema evidencia o la primordial evidencia que Cristo da en lo que acabamos de leer que demuestra que ellos no eran salvos? Y yo lo dije. Porque su palabra no era la máxima autoridad en su vida. ¿Entendió? Un verdadero cristiano es una persona en cuya vida la palabra de Cristo es la máxima autoridad. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel cuya vida no se deja gobernar, se deja controlar, se deja moldear por la palabra de Cristo. Si la palabra de Cristo no es la máxima autoridad en mi vida, yo no soy un verdadero discípulo de Cristo, yo estoy engañado. Yo creo algo de Cristo, como decía aquí, a los que habían creído, puede ser que habían creído que él era un profeta, como la gran mayoría de personas
que no son verdaderos discípulos de Cristo, que dicen Cristo es un profeta. Ellos creen algo de Cristo, que Él es un profeta, que Él es un buen hombre, que Él fue un buen ejemplo, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero si sus vidas no están mordiadas, no están controladas, no están gobernadas por la palabra de la Biblia, no son verdaderos discípulos, están engañados. No, también lo vemos esto de alguna forma en Mateo 7. Mateo 7, personas que estaban engañados. Por eso allí vemos un elemento sorpresa. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo ven allí una vez más, sino el que hace la voluntad de mí. Aquel cuya máxima autoridad en su vida es la palabra de Dios. En este caso él dice la voluntad de mi Padre, es lo mismo. Y miren el elemento sorpresa, el versículo 22, porque esto parece ser que toma lugar en el juicio. Y el elemento sorpresa es el versículo 22. Estas personas estaban súper seguros que iban a entrar. Cristo les dice, ustedes no. Y él le dice lo que va a pasar allí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, aquí tiene que haber una equivocación. ¿Cómo tú nos vas a lanzar al infierno? Señor, pero en tu nombre nosotros hicimos esto y nosotros hicimos lo otro. Bueno, literalmente, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Muchos. Y le dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Literalmente la palabra hacedores de maldad quiere decir en inglés lawless, o sea que no tienen ley, que no se someten, la idea es la misma, que no se someten a la ley de Dios, que no se someten a la palabra de Dios, que no se someten a la palabra de Dios. No, allí hay un shock, ¿no? Allí hay un elemento sorpresa. Personas que están engañados, que se creen salvos, pero cuando llega el juicio final, o cuando entren a la presencia de Dios, Dios le declarará, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Fíjense que la confianza estaba puesta en ellos. Nosotros hicimos. ¿Ellos en quién estaban confiando? En ellos estaban confiando en ellos, ¿no? Por eso le digo, mucho cuidado con creer que la base de la seguridad de la salvación está en algo en nosotros, porque en cierta forma nos podemos asemejar, en cierta forma, a ellos, ¿ok? Entonces, siguiendo con el bosqueo, la letra A era por la realidad del engaño, como lo dicen las Escrituras. La segunda es por la realidad de las dudas, ¿no? Y allí ustedes pueden poner segunda de Pedro 1, 8 y 9. Y Hebreos 10, versículo 35. Que escriban nada más, segunda de Pedro 1, 8 y 9. Y Hebreos 10, 35. ¿No? Esta es, por así decir, la otra cara de la moneda. La primera cara era personas que no eran salvos, que se creían salvos, y esta cara de la moneda es personas que son salvos, pero tienen dudas, que son salvos, pero no están seguros, ¿no? En cierta forma, la otra cara de la moneda, ¿no? También aquí, ¿no? También nosotros vemos que así hay creyentes. Son verdaderos creyentes, pero no están seguros, no están convencidos, tienen dudas, ¿no? Entonces, en segunda de Pedro 1, 8 y 9 dice algo así. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si ustedes leen el contexto entero, prácticamente habiendo olvidado ustedes que ya ustedes fueron perdonados. Si estas cosas, o sea, la virtud de la fe cristiana, no solamente están, pero abundan, lo que va esto a hacer es que lo va a llevar a estar firmes, lo que lo va a llevar a ustedes a no tener dudas. Estas cosas, dice él, estas virtudes de la fe cristiana necesitan abundar para que ustedes no tengan ya más dudas.
Hebreos con relación a la salvación, con relación a la purificación de sus antiguos pecados. Hebreos 10:35 nos dice, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Y de qué está hablando el escritor de Hebreos? De la confianza en la salvación. De la confianza en la salvación. Y dice, se puede perder, no la pierdan, vuelvan allí, vuelvan a confiar en la salvación. O sea que la Escritura enseña, en otra palabra, que hay personas que no están confiadas, que no están seguras de su salvación. Ahora, ¿cuál es la causa de las dudas? Bueno, son muchas, ¿no? Y son complejas. A veces, tal vez posiblemente primordialmente, por sus pecados, ¿no? Y su desobediencia personal. A veces ciertos pecados y la regularidad de ellos nos llevan a dudar de nuestra salvación. ¿Me entendió? A veces, nuestros pecados y la regularidad con la cual cometemos ese o esos pecados nos llevan a dudar de nuestra salvación. ¿Le ha pasado a usted? No conteste. Pero eso es algo que pasa. Eso es algo que una persona se arrepiente, ¿no? Y a veces, tristemente, no ha terminado prácticamente de arrepentirse y ¡pum!, vuelve y lo hace. Pero Señor, y a veces hay personas dentro de estos, y aquí estamos todos en cierto sentido, pero algunos de estos, ¿no?, dudan. Esta regularidad con la cual a veces se comete un mismo pecado lleva a algunos a dudar, ¿no? Algunos tienen falsas expectativas de la salvación o de la conversión. Escuchan, por ejemplo, una conversión o un testimonio de la conversión como el mío, por ejemplo, ¿no? Drástico, ¿no? Una persona totalmente perdida se lo deja a su imaginación, ¿no? Y de momento, ¡pum!, lo deja. Y ve entonces ese ejemplo de conversión y dice, no, pero ¿será que mi conversión no fue genuina? Porque en mi vida mi conversión no es tan dramática. Entonces algunos tienen una falsa expectativa de lo que la conversión hace en una persona, ¿no? Algunos por un falso entendimiento de la naturaleza de la fe. Algunos por un falso entendimiento de la naturaleza de la fe. No entienden que la fe es una virtud activa que debe ser ejercitada, ¿no? Es una virtud activa que debe ser ejercitada. Piensan que por tener fe van a estar seguros de su salvación, van a estar confiados. Algunos enseñan que la naturaleza de la fe equivale a una confianza o a una seguridad de la salvación. Déjeme decirle, esto debe ser así, pero no es necesariamente así. No es necesariamente así. Por el hecho de que Dios te haya dado fe, eso no implica que por una o por otra razón en nuestro caminar esta fe disminuya a tal lugar que se convierta prácticamente en una fe súper débil. Y a ver una fe súper débil nos lleva entonces a dudar de qué genuina esta fe es. ¿Por qué? Porque creen que si hay fe debe haber confianza. ¿Por qué? Lo razonan así. Fe equivale a confianza y fe salvadora equivale a confianza en mi salvación. Esto no es cierto. Esto debe ser así, pero no necesariamente es así. Esto es una doctrina errada, falsa. No, C, en el bosquejo, la tercera razón por la cual debemos estudiar, ¿no?, la seguridad de la salvación, es porque Dios desea que los suyos estén seguros de la salvación. Dios desea. Y ustedes lo tienen allí. Pueden escribir 2 de Pedro 1:10, 1 de Juan 5:13, 2 de Pedro 1:10. El mismo contexto que acabamos de leer, pero ahora vamos al otro versículo que no leímos. Y 1 de Juan 5:13. En realidad, 1 de Juan, el libro completo, pero específicamente 5:13, ¿por qué? Porque 5:13 verbaliza específicamente la razón por la carta entera. Y esto es lo que dice.
Bueno, ¿por qué no vamos allá? Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. ¿Están allí? Yo no. ¿Están allí? Ok. Miren, ya que están allí, yo les voy a leer 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Y el contexto de no caerán más en duda, no van a caer más en esta duda si soy o no soy creyente. Van a estar firmes en la fe. Pero, Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué le escribió esto? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes dicen, no, pero les dice también para que crean 2 veces. No, él le dice ya al principio que ellos creen. Él lo que le está diciendo es para que ustedes estén en la segunda oración al final, para que ustedes estén confiados, para que ustedes estén seguros en Cristo Jesús. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no? Si no entendieron, a mí no me es de eso decirlo otra vez o aclararlo otra vez. Estas cosas os escribo a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahí dará la razón. ¿Por qué yo le escribí esto? Para que ustedes sepan que tienen vida eterna, ¿no? Para que ustedes sepan que tienen vida eterna. O sea que toda el Primera de Juan se escribió para que los creyentes estén seguros de su salvación. Ahora bien, pregunto, piensen, si tener fe salvadora equivale a tener seguridad de poseer vida eterna, salvación, o sea, no dudar de ello, ¿por qué la necesidad de Primera de Juan? Esa no es la pregunta. La pregunta es, si el tener fe, si la naturaleza de poseer fe, si lo que tener fe salvadora significa es o equivale a tener certeza, seguridad de la salvación, ¿por qué pasajes como este? La respuesta es porque no equivale necesariamente, el tener fe no necesariamente equivale a tener seguridad. ¿Entienden? Porque si tener fe equivale a tener seguridad de la salvación, no se necesitarían estos pasajes. Porque él le está diciendo, ustedes son creyentes, pero yo le estoy escribiendo para que ustedes estén confiados en la salvación, para que ustedes sepan que ya ustedes poseen la salvación. ¿Me entienden? No necesariamente el tener fe salvadora equivale a estar convencido, seguro, sin duda, a no tener dudas. ¿Ok? Por supuesto que verdaderos creyentes pueden dudar. ¿Ok? Miren, no solamente, permíteme añadirle esto aquí en la letra C, porque Dios desea que los suyos estén seguros de la salvación. Y lo voy a hacer con una pregunta. Tengan el contexto de la seguridad de la salvación en mente. ¿Cuál es uno de los ministerios primordiales del Espíritu Santo? A ver, uno de ustedes, teniendo en mente el contexto de la seguridad de la salvación. Hermanos, repítalo. Darnos seguridad de la salvación, darnos seguridad de que somos hijos suyos. Si ustedes leen Romanos 8, ustedes van a ver allí que uno de los ministerios primordiales del Espíritu Santo es hacernos clamar de adentro, Abba Padre. Es hacernos, es el Espíritu, el ministerio del Espíritu es asegurarnos, darnos la confianza a nosotros de que Dios nos ha adoptado, de que somos suyos ahora. Y una de las formas que la persona parece que se le olvida, donde más y a veces con mayor frecuencia
con mayor frecuencia entristecemos el Espíritu Santo es efectivamente dudando del ministerio del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo nos quiere hacer tener nosotros la certeza de que somos hijos, y a veces por causa de las dudas rehusamos, y estamos rehusando al Espíritu Santo, ¿no? Miren ver si entonces en realidad no Romanos 8 Romanos ¿qué? No, 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, dice los que no andan conforme al Espíritu, pero no, en realidad no es Romanos 8.1, es Romanos 8.13. Porque si vivimos conforme a la carne, no, tampoco, el Espíritu, el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el ministerio, uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo. Dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Okay. Entonces, esa es otra, la tercera razón, ¿no? De que somos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace saber, nos da testimonio. O sea, son pruebas de que Dios desea de que sus hijos tengan seguridad de la salvación. Y hermanos, escuchen. Y desde esa perspectiva, desde esta verdad, de este fundamento, obramos, luchamos, vivimos, ¿no? Desde un estado de convención, no de libertad, sí, simplemente, pero de triunfo. Que somos amados y aceptados en el amado. ¿Entendieron? Desde esta plataforma, desde esta base, de este fundamento, nosotros vivimos, nosotros luchamos contra las tentaciones, contra las tribulaciones, desde esta base, de esta perspectiva, de esta confianza de que somos hijos de Dios. Nosotros luchamos, hermanos, desde el triunfo, entendiendo y estando totalmente persuadidos que ya el triunfo es de nosotros, es nuestro. ¿Entiende? Si usted vive, si usted lucha desde una perspectiva de que no sabe si es cristiano, usted está en un fundamento, ¿no?, de arena movediza, ¿no? Entonces, número 2. Bases o razones por las cuales ustedes y yo podemos estar seguros de la salvación. Y entre paréntesis, a pesar de nuestros muchos pecados. De nuestros muchos pecados, ¿no? Yo sé que usted puede, allí dice, a pesar de nuestros pecados. Pero yo, que me conozco, no, yo tendría que añadir, a pesar de mis muchos pecados. La primera es, letra A, las promesas del Evangelio. Las promesas del Evangelio. El primero que van a notar, primer versículo, que todos se lo saben, Juan 3:16. Antes de leer Juan 3:16, no lo vamos ni a leer, porque todos no lo sabemos, o todos creo que no lo sabemos. Permíteme decirle esto. En la Biblia, no, Dios hace promesas universales. Y yo me atrevería a decir que incondicionales. Universales e incondicionales. ¿Cuáles son las promesas? El Evangelio. ¿Cuál es la promesa? De que Él no va a rechazar, de que Él va a salvar a todo, a cualquiera que venga a través del Señor Jesucristo. ¿Entendieron? En las Escrituras, en la Biblia, Dios hace promesas universales e incondicionales de salvar a cualquier persona, a toda persona, a cualquier persona que a Dios se acerque a través de su Hijo. ¿Ok? Y el Dios que no miente va a guardar esa promesa. ¿Me entendieron? ¿Por qué nosotros podemos estar seguros? Porque Dios ha prometido universalmente e incondicionalmente salvar a todo aquel
que venga a Él a través de Cristo Jesús. Y Dios no miente. Dios no miente, por eso, y esta es una de las promesas. Tal vez usted nunca lo había visto como una promesa, pero es una promesa. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, o yo me atrevería, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa de Dios. Si usted cree en el Señor Jesucristo, el Dios que no miente, el Dios de las Escrituras, ha prometido que usted va a ser salvo, que Él le va a salvar, que usted no se va a perder. Amén, por supuesto, amén. Mateo 11:28 puede escribir también, el Señor Jesucristo hablando dice, venid a mí. ¿Quién? Todos, cualquiera que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es una promesa del Evangelio. ¿Por qué nosotros podemos estar seguros de la salvación? Porque el Dios que no miente prometió que todo aquel que venga a Él a través de Cristo Jesús, cargado y trabajado, Él lo va a hacer descansar. Y esto quiere decir, en ese contexto, lo va a salvar. Mire, si ustedes están, vengan conmigo a Juan 5. Juan 5, ustedes van a escribir ahí, Juan 5:24 también, en la página. Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una promesa, hermanos. El Dios que no miente ha prometido que si usted cree, ¿no?, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Dios no miente. Dios no miente. No. Miren, estas promesas universales del Evangelio incluye a cada uno de ustedes, a cada persona en el mundo, ¿no? Cualquier persona, y esto lo incluye a mí, a ti, a todo el mundo, a cada uno de nosotros. El Dios que no miente ha prometido de que si usted viene a Él a través de Cristo Jesús, Él no lo va a rechazar, sino que te va a salvar, ¿no? Apocalipsis 22, versículo 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oya, que diga, ven. Y dice, y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Dios no miente. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una promesa. Eso es una promesa del Evangelio. Y Dios no miente. Dios dice que si tú confiesas y crees en tu corazón, que cree en el Señor Jesucristo y cree en tu corazón que Él le levantó de los muertos, que tú vas a ser salvo. Y Dios no es hombre para mentir, ¿no? Letra B, y allí no vamos a desarrollar esto y allí no vamos a terminar. Con letra B, dice, o sea, recuérdense que estas son bases o razones por las cuales nosotros podemos estar seguros de la salvación. Por las promesas del Evangelio, letra A. Letra B, por la total y triunfante obra de Cristo. Y en mi opinión, esta es la más importante. ¿No? Ahora bien, volteen la página. Veamos las tres obras esenciales de la redención. Las tres obras esenciales de la salvación. Si usted es un creyente, por lo menos de un año ya siendo creyente, usted puede darme verdades esenciales de la redención o las obras. Si yo le pregunto a usted, mencióneme las tres obras esenciales de la salvación. No. ¿Por qué podemos estar seguros de la salvación, de la redención? Ustedes dirían, ok, número 1, número 2 y número 3, ¿no? Número 1, no le voy a preguntar. Número 1, ya usted aquí va a escribir la primera obra. Escriba, por favor. La muerte de Cristo como un sacrificio
afecta nuestro perdón. Afecta nuestro perdón. Ok, ¿lo escribieron? Es la 1. Bajo la 1, usted va a escribir Efesios 1, versículo 17. Repito, por si acaso, la muerte de Cristo como sacrificio. Hay más acerca de la muerte de Cristo que un sacrificio, pero la muerte de Cristo como un sacrificio afecta a nuestro pecado, ¿no? Sí, no, esa es la 1. Lo estoy repitiendo por si acaso usted no terminó, ¿no? Efesios 1, versículo 7. Venga conmigo, Efesios 1, 17. 7, perdón. Efesios 1, versículo 7. Efesios 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Pero hasta ahí nada más basta con ello, no es más que suficiente. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿no? Mire, la muerte de Cristo fue más que un sacrificio, como le dije, pero la muerte de Cristo fue un sacrificio, ¿no? Nosotros, como le dije, como compartí en la clase de los caballeros, la gran mayoría de nosotros venimos de un trasfondo religioso católico y no de un trasfondo religioso judío, el cual es el trasfondo religioso, por así decir, bíblico, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, no, lo que Dios demandaba para el perdón de pecados, para cubrir los pecados, ¿era qué? Sacrificios de animales. Sacrificios de animales, no, eran diferentes animales, pero bueno, no, sacrificios de animales. Que queda bien claro, si Dios puso algo clarísimo en las Escrituras, es que para que alguien se acerque a Él, tenía que ver un sacrificio, que nadie se podía acercar a Él sin sacrificio de sangre, ¿no? Y la idea es, por supuesto, varias, que tenían que morir por el pecado, porque la ley de Dios demanda que el alma que pecare muera, ¿no? Pero Dios desde el principio hizo claro de que Él estaba dispuesto a aceptar un sustituto, ¿no? Por eso a la persona dice que la muerte del Señor Jesucristo fue una muerte ¿qué? Vicaria, o sea, un sustituto, no, un suplente, un sustituto, que murió. Lo que esto quiere decir simplemente el que Él murió en nuestro lugar, que nuestros pecados fueron puestos en Él. ¿Se recuerda lo que habían que hacer con el sacrificio? Había que ponerle la mano a la cabeza del animal, cualquiera que ese sea, y confesar los pecados a la cabeza del animal, implicando que los pecados del pueblo o los pecados de la persona caían ¿sobre quién? Sobre el animal. Y el pecado del pueblo, de la nación o individual, caer en el animal, la ira de Dios también era derramada sobre él y el animal era degollado, ¿no? Entonces, la muerte del Señor Jesucristo afecta el perdón de nuestros pecados, en el sentido de que Él tomó nuestro lugar. Él en la cruz, de una manera que nosotros no lo entendemos, pero la Escritura claramente lo enseña, Él en la cruz por nosotros fue hecho pecado. Él cargó nuestros pecados, ¿no? Y al cargar nuestros pecados, Dios, el Dios Santo, derrama toda su ira que nuestros pecados merecían. Por lo tanto, ahora nosotros no tenemos pecados. No hay un pecado mío que Cristo no lo tomó en la cruz. ¿Entienden? No hay ni uno. Todos nuestros pecados fueron cargados en Cristo Jesús. Él lo tomó. Y Él tomó también el castigo que mis pecados merecían. Ahora ya no hay pecado en mí. Tampoco Dios, si no hay pecado en mí, ¿por qué Dios me va a castigar a mí? Dos cosas. Él lo tomó y Él también recibió el castigo que mis pecados merecían. Dios no dejó de castigar mis pecados,
pero Cristo lo cargó y Cristo también tomó el castigo que mis pecados merecían. Y ahora por eso yo puedo ser perdonado. Es por eso que 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, versículo 7, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. Y la limpieza no habla de perdón, ¿no? Entonces, no hay pecado nuestro que Él no tomó. Si Él lo tomó, todos nuestros pecados y el castigo, ¿cómo podemos nosotros ser castigados por algún pecado? Pregunto. Es imposible, ¿no? Así que nuestra seguridad de la salvación es posible porque la sangre del Señor Jesucristo cubre, remueve, perdona todo pecado. Número 2, y allí ustedes van a escribir ahora, número 2, la muerte del Señor Jesucristo afecta, en primer lugar, afectaba ¿qué? Nuestro perdón. En segundo lugar, afecta nuestra justificación. Y para ello vengan conmigo a Romanos 5, versículos 18 y 19. Y es lo que usted va a escribir allí, por supuesto. Después de escribir, la muerte del Señor Jesucristo afecta nuestra justificación. Romanos 5. Versículos 18 y 19. En Filipenses 2, ustedes no tienen que ir allá, no vamos a ir allá, pero Pablo enseña que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, ¿no? Y el punto del pasaje es que el Señor Jesucristo fue obediente en toda su vida, incluso hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Su muerte fue un acto consciente de obediencia. Su muerte fue un acto consciente de obediencia. Romanos 5, 18. No estoy allá. Sí, espérense, perdón. Es que no estaba yo allí. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia o la obediencia de uno vino a los hombres la justificación de vida o la justificación para vida eterna, para salvación. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los mismos serán constituidos justos. Los mismos serán constituidos justos, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que Pablo está enseñando, no? Que la muerte del Señor Jesucristo, su obediencia a la muerte, que así como la desobediencia de uno, ¿quién fue ese uno? Adán. En Adán todos pecamos. En Adán todos fuimos hechos a pecadores. En Adán todos nos merecemos el infierno. En la desobediencia, por un acto de obediencia consciente de un hombre, toda la humanidad está frita. Le guste a usted o no, me guste a usted a mí o no, eso es lo que la Biblia enseña, ¿no? Ahora bien, la Biblia también enseña que por el acto consciente de obediencia, todo aquel que en él crea va a ser constituido ¿qué? ¿Un pecador? ¿Vaya al infierno? No. ¿Va a ser qué? Va a ser justo. Va a ser declarado por Dios justo, perfecto, obediente. ¡Wow! Ok. En su mente vayan hasta el final del tiempo. En su mente vayan al juicio final. Cierre los ojos si usted quiere. Si usted no se puede imaginar nada con los ojos abiertos, cierre sus ojitos. Imagine el final del tiempo. El juicio final. Se abren los libros y Dios busca su nombre. Y ve allí, no ve pecado. Ve la sangre de Cristo. Cubrió todo el récord de nuestros pecados, de tus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué la sangre de Cristo cubre, borra, tacha, no deja ver los pecados tuyos o mis pecados? ¿Por qué? Primer punto, por su muerte sacrificial. Su muerte sacrificial, su sangre lo quitó, lo borró, lo tachó de récord.
Pero Él no solamente ve eso, Él ve algo más que sus mismas manos escribieron. ¿Qué Él ve? ¿Qué Él ve? Déjeme decirle de esta manera. El perdón, el sacrificio del Señor Jesucristo a nosotros, al cubrir, al quitar nuestros pecados, nos dejan en un lugar neutro, donde no hemos desobedecido la ley de Dios. Pero Dios demanda no solamente que uno no obedezca, sino que uno sea obediente a todos los mandamientos. Y el sacrificio de Cristo no nos da eso. El sacrificio de Cristo lo que hace es que lo cubre, que lo tapa, que lo quita. ¿Qué nos hace a nosotros obedientes? ¿Ah? La obediencia de Cristo, el acto de obediencia de Cristo que Dios imputa, que Dios transfiere a todo aquel que viene a Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios en el juicio final abre el libro, busca en nuestro récord, no hay pecado, pero aleluya, gloria a Dios, hay algo que sus mismas manos escribieron. La obediencia perfecta del Señor Jesucristo, la obediencia perfecta de la santa ley de Dios, todas las demandas de la santa ley de Dios, Jesucristo lo cumple. Jesucristo lo cumple, ¿no? Y por eso, y en base a estas dos cosas, hermano, nosotros podemos estar seguros de que no vamos a ser condenados. ¿Cómo? Yo no sé si usted entiende. Nosotros no hemos sido perdonados. Nosotros hemos sido hechos por Dios, justos, perfectos, obedientes, en una forma absoluta. Es imposible que un creyente sea condenado. Porque nuestra base, la razón por la cual Él nos acepta, no es por nosotros. Es por la obra infinita y triunfante de Cristo Jesús. En tercer lugar, para terminar, allí ustedes van a escribir, como si todo esto fuese poco, escriban: la intercesión del Señor Jesucristo garantiza nuestra perseverancia y nuestra total y completa salvación. Hebreos 7:25. Hebreos 7, versículo 25. Oh, sí, claro, perdón. La intercesión del Señor Jesucristo garantiza nuestra perseverancia y nuestra total y completa salvación. Hebreos 7, versículo 25. ¿Lo tienen todos? Déjame leer desde el 24, dice más, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, el Señor Jesucristo resucitó. Y ahora su ministerio, su persona, Él devota su existencia para asegurar nuestra salvación. ¿Entendió? Él devota su existencia para asegurar nuestra salvación. Déjeme leerle por el tiempo, ¿no? ¿Quiénes son ellos? En primer lugar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Claro, todos los que vienen al Padre a través de Jesús, ¿no? Para asegurar nuestra salvación, Cristo no solamente muere como sacrificio para el perdón de nuestros pecados y su muerte, en obediencia para nuestra justificación, sino que después de morir resucitó de los muertos, sentándose a la diestra de la majestad de los cielos como Rey de reyes y Señor de señores, con toda autoridad, dominio y poder, ejerciéndolo para asegurar salvación perpetua de los suyos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La certeza de la salvación, hermano, no fue por lo que Cristo hizo en la cruz solamente.
No es porque su obediencia solamente, es porque Cristo, hermanos, resucitó de los muertos y vive, y ahora está a la diestra de la majestad del Padre, con todo poder y autoridad, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para ejercer todo su poderío, toda su autoridad, para asegurar la salvación de todos los suyos. No depende de tu fe, ni de mi fe. Tu fe y mi fe está manchada, está sucia por el pecado. No depende ni siquiera tampoco de tu perseverancia o de tu continuo andar. También tu andar está manchado por el pecado. No depende de tu obediencia ni de la mía, porque tu obediencia y la mía están manchadas por el pecado. No depende de la sinceridad de tu arrepentimiento, porque tu arrepentimiento o tu sinceridad del arrepentimiento también están manchados por el pecado. Dependen solamente y únicamente porque el Señor Jesucristo triunfó en la cruz y vive para asegurar nuestra salvación. Aleluya, gloria a Dios. No sea como un religioso. Los religiosos dependen de sus obras. Los cristianos dependemos en una forma absoluta y única en que el Señor Jesucristo triunfó en la cruz. Tanto así que vive para ejercer todo su poder, para asegurarse una cosa, de que si tú vienes al Padre por medio de Él, Él va a vivir ejerciendo todo su poder, todo su dominio, para asegurar perpetua salvación para ti. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y lo que nos falta, el infinito amor de Dios. Las evidencias de la regeneración y el testimonio del Espíritu Santo. Hermanos, le aseguro, el infinito amor de Dios, el infinito amor de Dios asegura nuestra salvación. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la seguridad de nuestra salvación. Padre Santo, te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias porque la obra del Señor Jesucristo trae completa, eterna, perpetua salvación a todos los que le esperan, a todos los que confían en Él, a todos los que se han acercado a Él, al Padre, por medio del Señor Jesucristo. Y te damos gracias, te damos gloria por ello. Y te suplicamos también en el nombre de Cristo, que si una persona o más no está en Cristo Jesús, que escuche la voz del Espíritu Santo, que escuche tu promesa, que tú has dado a tu Hijo unigénito para morir en la cruz, para que si hoy una persona se acerca a ti por medio de Él, creyendo las verdades del Evangelio, de la obra de la cruz y la resurrección de Cristo de los muertos, no se pierda, mas tenga vida eterna, que tú le traigas, Señor, que allí donde ellos están, o donde Él está, o donde ella está, Padre, pueda confesar, pueda poner su confianza en Cristo Jesús y pueda arrepentirse de sus pecados para vida eterna. Suplicamos esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.